al que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios en él. Es increíble que este ser caído, este individuo pecador, débil a lo máximo, como es el género humano, tuviésemos la maravillosa oportunidad de ser rectitud de Dios. ¿Y solo por qué? Por creer en Cristo. Aún con nuestras debilidades, aún con nuestras innumerables fallas, que Dios tenga un plan perfecto para que nosotros pudiésemos hacer la rectitud de Dios en él. O sea, uno de los atributos divinos, uno de los más maravillosos atributos divinos, ser rectos. Y no porque nosotros podamos hacer alguna cosa que pueda hacernos agradables ante los ojos de Dios, porque no lo somos, porque no existe bueno ni aún uno, no existe ni siquiera uno capaz de alcanzar la aprobación de Dios. Por eso es de suma importancia que nos humillemos, nos arrodillemos, entendamos que nosotros no tenemos las posibilidades algunas de acercarnos o de alcanzar la aprobación de Dios. Porque dice la palabra de Dios, este es mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. Solo en Cristo hay complacencia. Solo en Cristo se puede tener la aceptación de Dios. Porque nosotros somos un total desastre. Entonces, por más bonito que pueda hablarse, por más que se arrodille, por más que se haga algún tipo de acto que ante nuestros ojos pueda ser eh, de bondad o de generosidad o de humildad, eso no significa nada para Dios. Porque nuestras obras buenas no son más que basura. Es cúbada, dice Pablo. Basura, excremento. Y en Isaías nos dice porque todas nuestras eh, rectitudes, todas nuestras justicias, queriendo decir que nuestras obras buenas son como trapos menstruales, o sea, menciona en el hebreo, y se está refiriendo a las toallas sanitarias. Es decir, el producto del ser humano no es más que eso, desecho, excremento ante los ojos de Dios. Entonces, la única forma de poder ser aceptos ante los ojos de Dios es que el mismo Dios venga a hacerse hombre para morir por nosotros en la cruz. Y la única oportunidad que tenemos es la de sumarnos, tomar y hacer propia esa acción de Cristo en la cruz para poder ser aceptos ante los ojos de Dios. Y experiencialmente podemos ser un desastre, pero posicionalmente estamos increíblemente unidos a Él, inseparablemente unidos a Él, solo por creer en Cristo. Porque todo recae en la obra de Dios, no en nuestras obras. Nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia. Entonces, cuando entendemos ese concepto que nos suena muy bonito, que nos quita el protagonismo, recae la maravillosa obra de Dios y el amor infinito de Dios sobre nosotros, recae en Él, no en nosotros. Y en la medida que somos conscientes de eso, entonces comenzamos a ser humildes, nos sometemos a su voluntad, aceptamos todo esto y entendemos que tenemos que avanzar en pro de conocer quién es y por qué nos ha amado tanto. Entonces, para poder estudiar la palabra de Dios, debemos primero reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y luego estar blancos como la nieve, como ese instante en el que creímos en la cruz, como ese instante que creímos en Él. Y lavarnos las manos para sentarnos en la mesa a disfrutar del banquete, como miembros de la familia real. Es un increíble privilegio el que tenemos, pero lo ensuciamos, lo tapamos, lo nublamos con nuestras obras buenas, creyendo que nosotros podemos ser, de alguna forma, aceptos ante los ojos de Dios. Cuando la palabra de Dios en todo momento nos dice que no podemos. Y por eso estaban los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, para que comprobáramos que no podíamos, bajo ningún concepto, alcanzar la aprobación de Dios. Que de hecho no son 10 mandamientos, son muchos más. Esos son, digamos que los 10 principales. Pero la ley estaba allí precisamente para que nosotros entendiéramos que era imposible alcanzar la aprobación de Dios. Que la única forma era a través del sacrificio del Cordero sin mancha, que quita los pecados del mundo. La unión hipostática, el monogenes,
el Dios, el Altísimo, viene a hacerse hombre para morir por nosotros en la cruz. Entendamos de una buena vez ese increíble sacrificio, impresionante sacrificio, para que entonces nosotros podamos ser realmente humildes, despojarnos de la vanidad y del orgullo y de la arrogancia de pensar que podemos alcanzar la aprobación de Dios y entonces poder avanzar en el estudio. Ahí están las buenas noticias. Porque eso es lo que significa evangelio. Evangelion, buenas nuevas, buenas noticias. Y las buenas noticias no es decirle a un alcohólico, deja el alcohol y será salvo. A un drogadicto, deja las drogas y será salvo. Porque eso sería una mala noticia para él, dejar su vicio. Ahora, si como consecuencia del crecimiento espiritual logra dejar los vicios, maravilloso. Pero no por su propio esfuerzo, sino por dejar todo lo que le guste por seguir el estudio de la palabra de Dios. El énfasis está en Él, no en las cosas que nosotros podemos hacer. Porque las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son? Ya no tenemos naturaleza de pecado. O sea, perdón, seguimos teniendo naturaleza de pecado, pero no tiene poder. Ya dejamos de ser esclavos del mercado de esclavos. Pero nosotros podemos seguir allí voluntariamente, ser libres, pero aún así con las esposas puestas. Ser libres, pero aún así con las manos pegadas o caminando con grilletes. Entonces, las cosas viejas pasaron es porque antes no estamos vivos espiritualmente. Pero al instante de creer en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos habitan. Tenemos un espíritu humano, el cual tenemos que alimentar con la palabra de Dios para alcanzar el crecimiento espiritual. Y es allí el grandísimo regalo que nos está presentando Dios. Y nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Pero para eso entonces está la segunda fase en la que nosotros debemos presentarnos ante Dios, presentando nuestros pecados, decirle, Padre, gracias, porque tu Hijo Jesús lo pagó todo en la cruz. Y en ese instante volvemos a ser blancos como la nieve, con el Espíritu Santo controlándonos para poder presentarnos al estudio de la palabra de Dios. Y como dice en 1 Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Y el mal hacer es justamente esas obras buenas en las que nosotros creemos que podemos hacer para alcanzar la aprobación de Dios. Y entonces comenzamos a quitar toda la escoria que estorba para poder concentrarnos en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, unos breves instantes para que, reconociendo en la intimidad de su alma sus deficiencias, sus carencias, sus caídas, sus tropiezos, para entonces dedicarnos al estudio de la palabra de Dios. Gracias Dios Padre por este maravilloso privilegio que nos das de poder presentarnos ante ti, ante la mesa de comunión, para estar dispuestos a alimentarnos de tu increíble banquete. Te lo pedimos que venga a hacer claro este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo e ir directo al crecimiento espiritual. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Bien, el tema de hoy es la unión hipostática, que ya he mencionado varias veces, y es justamente el tema de entender un poco qué es Cristo. Yo sé que es un repaso muy superficial, porque estos temas son de grandísima profundidad, pero la idea es ir construyendo unas bases sólidas, como le he dicho varias veces. Entonces, la unión hipostática es la deidad indisminuida y humanidad verdadera. Y tenía que hacerse hombre precisamente porque quien murió espiritualmente en el Edén fue un hombre. Y para poder ser un mediador tiene que estar justamente, para reconciliar el mundo, tiene que ser un mediador que sea de parte y parte, que sea hombre y sea Dios, para ser un mediador entre Dios y los hombres, para derribar esa barrera que nos separaba de Dios, que por nuestra naturaleza caída, por estar muertos espiritualmente, tenía que pagar el precio un hombre libre, y ese es Cristo. Entonces la unión hipostática es la deidad indisminuida y humanidad verdadera, sin mezclarse esas dos naturalezas. Entonces, en este caso, Louis Sperry Chafer nos dice en su libro Teología Sistemática, más que un libro es un compendio de 4 tomos,
Entonces, en el tomo número 1 nos dice que Dios el Hijo es la unión hipostática. Entonces nos dice, el adjetivo hipostático se deriva del sustantivo hipostasis, palabra procedente del griego que significa en castellano el ser o la sustancia de la cual los fenómenos son una manifestación. O sea, se está refiriendo a la palabra hypostasis. De esto se deduce que la unión de carácter hipostático es una unión de naturalezas que en sí mismas son independientes y distintas. La expresión unión hipostática le corresponde a la teología y solo es aplicable a Cristo, en quien como en ningún otro se unen dos naturalezas distintas y disímiles. En la historia no se encuentra ningún ejemplo de otro ser como Cristo en este respecto, ni aparecerá ningún otro. Él es el Dios hombre incomparable, el mediador el árbitro. Se lo pueden comparar en Job 9, 32 y 33. No puede haber otro, pues toda demanda, ya sea de satisfacción divina o de necesidad humana, queda completamente satisfecha en Cristo. Esta única persona que tiene dos naturalezas, que es a la vez la revelación de Dios para los hombres y la manifestación de la humanidad ideal y perfecta, es la que ocupa el lugar central de todo pensamiento humano reverente, y su persona compleja y gloriosa es la que ha promovido las disputas de los pasados siglos. Él no es solo de inmenso interés para los hombres, sino que en él solamente hay esperanza para la humanidad, tanto en el tiempo como en la eternidad. Él es el don de Dios, la única solución de Dios para la raza caída. Y cuando nos dice que amplio es el camino a la perdición y estrecho la puerta que lleva a la salvación, no se está refiriendo a que los vicios y todo ese tipo de cosas, sí, ciertamente tienen mucho que ver, por supuesto son tendencias de la naturaleza de pecado. Sin embargo, se está refiriendo a que angosto, estrecho es el camino a la salvación. No se quiere decir que sea incómodo, está queriendo decir que es uno, exclusivamente uno, y es Cristo. Entonces, cuando le entendamos o leamos ese versículo, entendamos que nos está queriendo decir que es exclusivamente uno, y por esa razón estaban los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, o están. Por eso se le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos, precisamente para que entendieran que exclusivamente existía una salida, y una salida nada más, que es creer en Cristo. Entonces, continuando con la lectura, la estructura de la doctrina es la deidad, por ejemplo. Vamos a leer. 4 factores vitales constituyen la estructura de esta doctrina específica: su deidad, su humanidad, la preservación completa de cada una de estas dos naturalezas sin confusión ni alteración, y la unidad del hombre Dios. Recuerdo la frase de un amigo que resultaba ser ateo, aunque decía creer en Dios. Digo ateo y decía creer en Dios es porque dice que cree en Dios, pero no en Cristo. Ya eso automáticamente lo hace un muerto espiritual, ¿no? No basta con decir creer en Dios, porque Satanás cree en Dios, pero no en Cristo. Entonces, no es salvo. Entonces, ¿qué significa? Él decía que Dios es muy grande para meterlo en el cuerpo de un hombre. Es decir, no creer en Cristo porque no entender lo que significa la unión hipostática. Y te puedes leer la Biblia todo lo que tú quieras. Y puedes estar metido de cabeza en una iglesia. Pero resulta que si no entiendes que Dios se hizo hombre como mediador para que nosotros pudiéramos ser salvos, entonces no estás entendiendo lo que significa la unión hipostática. La grandeza de Dios y la humildad tan grande de la segunda persona de la Trinidad para venir a hacerse hombre por nosotros. En la medida que entendemos el magnífico regalo que significa eso y el fenómeno espiritual que significa eso, entonces podemos entender lo grande del regalo para poder entonces estar unidos juntamente con Él en la eternidad. Entonces, nosotros estamos indivisiblemente unidos a Cristo por creer en Él, solo por creer en Él. Y puede ser que estés confundido con información falsa que imparten de las diferentes religiones. No quiero hacer mención de detalles sobre algún tipo de religión en específico, pero puedes estar confundido con un montón de cosas.
Porque he visto gente que cree en Cristo, pero además de eso practica la santería. Es una distorsión total. O que cree en astros, en astrólogos, en el horóscopo y creen en Cristo. O en la metafísica, o tienen una confusión con el Feng Shui, y tienen una confusión entre un montón de cosas, pero no es más que la distorsión de Satanás precisamente para que nos desviemos del conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces puedes estar involucrado en un montón de cosas y ser cristiano, pero pasas el resto de tu vida distraído con las cosas que inventa Satanás, que inventa el cosmos. Ahora, podemos estar concentrados en lo que es Cristo y entender, y si eres positivo, la información va a estar allí para que entonces te alimentes del verdadero alimento espiritual, de lo que de verdad importa. Entonces te encaminas hacia el crecimiento espiritual y desechas toda la basura. Ahora, si eres negativo, te continuarás allí. Seguirás siendo hijo, pero no habrás perdido la oportunidad de crecer espiritualmente. Y lo magnífico es poder entender todo esto y desechar toda esa basura, todo ese excremento. O puedes estar metido en una iglesia, decir que crees en Cristo, pero no crees realmente, porque disminuyes la obra magnífica de Él en la cruz, pensando que simplemente fue un hombre que se sacrificó por todos, cuando en realidad fue Dios mismo quien se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz, y que no tenía naturaleza de pecado, que era perfecto. Por eso tuvo que haber sido engendrado en una mujer, en una virgen, nada más y nada menos que por el Espíritu Santo, para que entonces pudiese ser perfecto, el Cordero sin mancha. Entonces continuamos aquí. La deidad. La prueba de que ya dijimos en la sección anterior de esta tesis depende en este mundo de la declaración de la deidad de Cristo. Esa evidencia nos demostró la verdad de que Cristo no es solo un miembro de la divinidad, coigual con el Padre y el Espíritu antes de su encarnación, sino que Él retuvo esa realidad en los días de su carne. Todavía queda por ver, sin embargo, que esta experiencia de la encarnación mediante la cual dos naturalezas se unieron en una persona, solo le corresponde al Hijo. Vemos en el Padre y el Espíritu están asociados y activos en todo lo que concierne al Hijo, pero solo el Hijo tomó para sí la forma humana, y Él es, por tanto, glorificado como pariente de la familia humana. Aunque la unidad trinitaria original es compleja y difícil para la comprensión humana, permanece tan perfectamente después de la encarnación como antes. Es decir, tenemos actualmente un representante, un hombre, que nos representa en el tercer cielo. Cuando hablo de tercer cielo, para hacer una breve descripción, el primer cielo es ese que vemos, ¿verdad? La estratosfera. El segundo cielo es el universo, las estrellas, los planetas y todo lo demás. Y el tercer cielo es donde habita Dios y los ángeles. Y continuando, con respecto a esto, su humanidad. Del mismo modo, una sección anterior de esta tesis demostró que la encarnación fue el medio por el cual Cristo asumió una humanidad completa y perfecta. Él no poseía antes esta humanidad, y al agregarla a su eterna deidad, dio como resultado el Dios hombre que es Cristo. Aunque su divinidad es eterna, su humanidad la obtuvo en el tiempo. Por tanto, el Dios hombre, destinado a ser así para siempre, comenzó con la encarnación. También se nos revela que aunque la asunción de la humanidad fue primero una condescendencia, primero bajó, y luego una humillación por medio de su muerte, su resurrección y su ascensión. Él obtuvo una gloria excelentísima. Es decir, él primero, siendo Dios, se hizo inferior a los ángeles, convirtiéndose en hombre, para luego elevarse por encima de ellos. Entonces tenemos un representante perfecto en el trono de David, sentado a la diestra de Dios Padre. La preservación completa de cada una de sus dos naturalezas, sin confusión ni alteraciones en su unidad. Esto no es un esfuerzo para defender la deidad ni la humanidad de Cristo, considerada separadamente. Ya ese esfuerzo lo cumplimos en páginas anteriores. Es más bien un esfuerzo para defender la verdad, tan evidentemente enseñada en el Nuevo Testamento, de que la no disminuida deidad de la segunda persona de la Trinidad incorporó en su ser aquella perfecta humanidad que adquirió y que retendrá para siempre. Sobre estas dos naturalezas se puede afirmar, según las evidencias que ofrece en las Escrituras, que están unidas en una sola persona y no en dos, que en esta unión
lo divino no se degrada de ninguna manera por causa de su amalgamación, con lo humano. Y de la misma manera y con la misma plenitud, lo humano no se exalta de ninguna manera ni se eleva por encima de lo que es la humanidad no caída. Entonces, continuando con este documento, el teólogo, déjame buscar aquí la página, 393. Westminster es fiel al credo de Calcedonia, aunque se expresa en lenguaje diferente. Allí está escrito, dijo este teólogo Westminster: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que es el mismo Dios eterno, de una misma sustancia e igual con el Padre, tomó sobre sí la naturaleza del hombre cuando vino el cumplimiento del tiempo, con todas sus propiedades esenciales y comunes enfermedades. Sin embargo, él fue sin pecado, fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. Así que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divinidad y la humanidad, se unieron inseparablemente en una persona, sin conversión, ni composición, ni confusión. Esa persona es verdadero Dios y verdadero hombre, y sin embargo es un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces, cuando entiendes esto, lo de la unión hipostática, y comprendes el increíble regalo que significa que Dios se hiciera hombre para que nosotros podamos tener la salvación, te sorprende cuando ves organizaciones que manejan cientos de miles de millones de dólares a nivel mundial y solamente limitan a Cristo como un muñeco de cera, un muñeco de yeso, un muñeco de madera, crucificado en una estructura, y que no mencionan mucho de lo que significa todo esto. Entonces, cuando comprendes que hay una grandísima distorsión en la religión y se nos niega la posibilidad de entender este regalo, yo dice, ¿cómo es posible que crean tanta gente en esto? Y es precisamente por lo negativa que es la gente. Porque cuando menciona que muchos serán los llamados y pocos los escogidos, no se está refiriendo a que van a ser pocos los salvos, sino se está refiriendo a que justamente los que van a llegar al crecimiento espiritual van a ser pocos. Como les mencionaba en clases anteriores, 2 millones de hombres con sus esposas y sus hijos salieron de Egipto, y solo 2 de ese grupo original llegó a la tierra prometida, porque son muy pocos los que están entendiendo o los que logran entender el magnífico regalo que se nos da. Son cristianos, no pierden la salvación, pero resulta que van a llegar al crecimiento espiritual solo aquellos que realmente entiendan todo esto, sean positivos y asuman que este es el regalo maravilloso que Dios nos ha hecho. Entonces, la distorsión de Satanás en la religión es inmensa, precisamente, número uno, para evitar que el no creyente crea en Cristo, y luego que el creyente no crezca espiritualmente para no entienda la revelación que tenemos aquí. Pero si logramos quitar un poco la maleza y quitar un poco la basura que nos estorba el camino, podemos avanzar en el crecimiento espiritual y convertirnos en héroes invisibles. ¿Cómo es un héroe invisible? Aquel individuo que crece espiritualmente al punto de bendecir a su nación como parte del remanente, y que es bendecida la nación por medio de ese individuo, sin que nadie se entere. No hace falta, porque Dios entonces bendice a la nación completa, producto de la relación con ese individuo, porque ese individuo vive ahí. Y si no, entonces podemos entender lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, que solo porque Lot salió de allí, Dios destruyó el pueblo. Pero también, de la misma forma, si Lot se hubiese quedado, esa nación hubiese sido preservada. Entonces, de eso se trata, de alcanzar esa máxima concentración con Cristo, a fin que podamos nosotros entender lo que significa el regalo maravilloso, y entonces encaminarnos hacia el crecimiento espiritual. Entonces también nos menciona aquí la impecabilidad de Cristo, una seria cuestión bastante hipotética y sin embargo vital
surge en cuanto a si Cristo, siendo humano, tuvo la capacidad de pecar. ¿Podía él pecar o era impecable? Aquí entra el hecho de la unidad de su persona y llega a ser en gran medida la llave para la solución del problema. ¿Qué sucede? Cristo no tenía naturaleza de pecado, perdón, no tiene naturaleza de pecado. Pero él pudo haber elegido, al igual que los ángeles y Satanás, haber pecado. Tuvo hambre. Estuvo 40 días en el desierto, haciendo ayuno. Y pudo haber convertido las piedras en pan. Sin embargo, decidió no pecar. Y allí el increíble sacrificio de que aún teniendo naturaleza humana, decidió no pecar, pero si hubiese pecado, aunque fuese por hambre, entonces hubiese sido desacreditado para morir en la cruz. Por eso Satanás, sabiendo eso, lo tienta. Pero resulta que entonces Cristo, en su humanidad, rechaza todo eso para poder entonces estar dispuesto para morir en la cruz. Entonces, si nosotros comprendemos este increíble regalo que significa que Él, estando en la capacidad de pecar y hacer uso de su deidad, porque pudo haber hecho uso de su deidad, pero decidió rechazarla, decidió colocar su deidad separada de su humanidad, sin mezclarse y poder decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Porque si Él utiliza su deidad en ese instante, entonces estaría siendo descalificado para morir en la cruz. Entonces se nos abre ante nuestros ojos una verdad increíble, porque cualquiera de nosotros hubiese hecho algo para disfrutar de ese pan. Entonces, dejemos de estar tratando de hacer nuestros esfuerzos humanos y personales para tratar de alcanzar la aprobación de Dios, cuando no existe posibilidad alguna. La única posibilidad es creer en Cristo y ser salvo. Entonces podríamos entender lo que sucede a nuestro alrededor, es decir, estamos en una situación terrible y aún así poder ser bendecidos con este increíble regalo de hacer uso del poder que se nos ha dejado y desplazar todas esas cosas que nos estorban en el diario vivir para poner nuestros ojos en Dios y en la persona única del universo. Entonces entendemos que todo lo que esté pasando a nuestro alrededor no es más que una circunstancia, que las posibilidades de que existan guerras no tienen por qué atemorizarnos. Las enfermedades, la destrucción del mundo, todo eso son consecuencias del mundo caído, del mundo de Satanás. A principio de año la gente se alarmaba porque supuestamente iba a haber la tercera guerra mundial. Pero la Biblia dice, habrá guerras y rumores de guerra. Eso no es más que una tendencia mundial. Solo que hoy en día hay internet y nos enteramos muy fácilmente de todo lo que pasa. Ayer hubo una explosión en Beirut y 5 minutos después todo el mundo estaba enterado. Siglos atrás no hubiera sido posible. Eso no significa que no existieran guerras o intentos de guerra en cualquier parte del mundo antes. Entonces dejemos de pensar que el mundo se va a acabar mañana. Porque para que eso suceda primero tiene que existir el rapto. Y yo no he visto en ningún momento que alguien se desaparezca. El rapto es todo el cuerpo del cristiano. Todos los cristianos van al mismo tiempo a desaparecer todos. O vamos a desaparecer todos. Y después de allí, después de 1007 años, es que viene el apocalipsis. Pero primero tiene que suceder el rapto. Pero el rapto no nos dice cuándo. Va a suceder, pero no nos dice cuándo. A partir de ese instante sí se puede saber que 1007 años después vendrá la destrucción total. Pero no podemos saber exactamente cuándo es. Solamente Dios lo sabe. Entonces vivamos en función de la eternidad, no de lo que tenemos a nuestro alrededor. Dejemos de pensar que tenemos
el fin cerca. O debemos de pensar de que las condiciones proveen la felicidad. Tu familia hermosa, tu carro, tu casa, tu buen sueldo, tu profesión, no tienen por qué ser la razón de tu felicidad. No son la razón de tu felicidad. ¿Cómo no? Proveen de cierto nivel de satisfacción y es perfectamente válido. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo tener una familia hermosa, unos hijos bien educados. No hay nada de malo en eso. Tener una buena profesión, un buen sueldo, vivir cómodo. Esas son cosas que son perfectamente válidas, pero no son bajo ningún concepto razones para ser feliz. La verdadera razón para ser feliz es Dios. Entonces, en la medida que ponemos nuestros ojos en Él y que el entorno pasa a estar en segundo plano, entonces puedes soportar que te mesa la mata, que el árbol se estremezca y aún así sigues firme con tus ojos puestos en Él. ¿Y cómo no? Somos seres humanos y nos duele que cosas en nuestro ambiente cambien. Pero en la medida que entendemos que la felicidad no puede depender en lo absoluto de las circunstancias, entendemos que sucedan cosas trágicas como que se muera un pariente, alguien muy amado en la familia. O que pierdas tu empleo, caigas en bancarrota. Claro que puedes preocuparte, sentir temor, es normal, tenemos una naturaleza de pecado. Pero en la medida que nosotros entendemos que la felicidad no puede bajo ningún concepto depender de las condiciones, sino de Cristo, de Dios, de este maravilloso regalo que tenemos, que es la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, que es nuestra Biblia, entonces podemos establecer las bases sólidas para una felicidad y construir ese edificio en el alma. Y las cosas entonces a nuestro alrededor pasan a un segundo plano. Dejan de tener la importancia que tenían hace unos días, hace unos meses. Comenzamos a poner nuestros ojos en Él y comenzamos a vivir en la eternidad. Y comenzamos a cobrar parte de la herencia aquí. Porque quienes cobramos la herencia somos los hijos. Pero no importa qué tanto sea el dinero que podamos percibir. Porque la herencia, las bendiciones pueden venir también acompañadas de una Range Rover, de un Mercedes-Benz. Y menciono esos carros porque me encantan, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la prosperidad que hay en el alma. Y esa prosperidad no es más que la felicidad y la paz en medio de una situación terrible que pasa a nivel mundial. Es lamentable la gente que está muriendo por culpa del coronavirus. Es cierto, pero cosas como esas han sucedido siempre. Pero nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos en Dios y saber que todo esto que está sucediendo a nivel mundial no es más que parte de lo que Dios ya sabía que iba a suceder. Ahora que tanto aprovechas la adversidad para concentrarte en Él, ya es decisión de cada quien. Es la libertad de cada quien. Pero cuando entiendes lo magnífico de este regalo, entiendes el plan perfecto, entiendes que nada de eso debe atemorizarte. Porque es una vergüenza que un cristiano tenga miedo. Entonces, si tenemos fe, como el tamaño de una semilla de mostaza, y es decir, doctrina, si tenemos conocimiento, estudio de la palabra de Dios, del tamaño de una semilla de mostaza, podremos decirle a esos problemas, muévete, a esa montaña, quítese. Y esa montaña son, bueno, una cantidad de cosas del poder de la naturaleza de pecado, de los problemas, las preocupaciones, el miedo, la ansiedad, la culpa. Y una vez que logramos remover todo eso, entonces nuestra vista está puesta en el horizonte. Ya no en la montaña, sino allá. Para alcanzar el máximo crecimiento espiritual. Entonces de eso se trata. Ese es el maravilloso regalo que tenemos en nuestra mano. Entonces tenemos la posibilidad de decir, si nos orientamos a la religión, si nos orientamos a nuestra naturaleza de pecado, a nuestros placeres, a nuestros gustos, a nuestras necesidades, o si nos orientamos a Cristo. Allí tiene que estar puesta nuestra vista, para que nos olvidemos de toda la basura que está a nuestro alrededor y nos concentremos allí y pues entonces estar siendo feliz en medio de las peores circunstancias. Y puede ser que te deje tu familia, puede ser que te quedes en bancarrota, puede ser que caigas en enfermedad y aún así eres feliz. Porque puedes estar tirado en una cama de hospital
en las peores condiciones de salud, con un pronóstico reservado de un informe médico que diga que tienes 8 días de vida. Y aún así decir, Padre, pararte firme, saludar y decir gracias, porque en unos días me encuentro contigo. Y aunque los médicos digan el peor de los pronósticos, Él dice, ¿sabes qué? No es cuando tú quieras, es cuando yo diga. Y ahí el magnífico regalo. Si podemos enfrentar la muerte con la gallardía de confiar en el plan de Dios, entonces estamos garantizados a tener una vida de felicidad. Porque ya si la muerte ha sido superada, como dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya la muerte ha sido vencida. Y si logramos entender eso y aplicarlo en nuestra vida, entenderemos entonces que ya nada tiene más importancia. Porque la muerte física, por supuesto, no tiene valor ya. Porque ha sido superada, ha sido vencida, para que nosotros podamos tener la confianza de que en el tercer cielo estaremos con Él. Pero durante el tiempo que estamos aquí en esta tierra, tenemos que aprovecharlo para entonces en la batalla, que es aquí, ya en el tercer cielo no habrá oportunidad para crecer. Pero entonces esa oportunidad que tenemos de estar aquí y aplicar su palabra es una oportunidad para crecer al máximo, a la máxima cima. Entonces las cosas dejan de tener importancia. Y la muerte física de este plano, de este lugar, cuando dejemos la carrocería, que es nuestro cuerpo, entonces ya está vencida y estamos así, sentados aquí diciendo, gracias Padre, porque sé que en 8 días dejaré este cuerpo y estaré cara a cara contigo. Estamos poniendo nuestros ojos en el tercer cielo. Y con esto terminamos esta clase y nos veremos en la próxima sesión, que será para el próximo lunes. Espero que sea de edificación para todos ustedes. Gracias, Padre, por esta oportunidad, este magnífico privilegio que nos das de poder presentarnos ante ti para estudiar tu palabra. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje, a fin de que podamos glorificar el nombre que es sobre todo nombre, que es el de Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén.